Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito, a nuestro programa Hablemos de Salud, como siempre con los mejores profesionales realmente y excelentes seres humanos, porque si no es buen ser humano, no vale solo la parte profesional. A lo largo de estos 29 años, lo que he sembrado es un puñado de amigos que me siguen a todas partes y realmente estoy orgullosa de tenerlos siempre donde yo los necesito, tanto en radio, en televisión, en eventos, en jornadas. Así que algo habré sembrado. Bien, les comento los profesionales que nos van a acompañar en el día de hoy. Como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular de lujo, gran amigo, y va a hablar acerca de arritmias cardíacas. Otro amigo, el doctor Eduardo Martela, él es médico anestesiólogo y también legista, director del curso de la Tecnicatura de la Universidad de Buenos Aires. ¿Tema? ¿Qué tema? Porque existen las malas praxis, ¿no? De pronto uno, ¿por qué hace un juicio a un médico? ¿Por qué motivo? También el licenciado Gastón Colodro, gran psicólogo y psicoanalista, va a hablar acerca de las enfermedades psicosomáticas. Muchas veces se habla, o algunas veces, de enfermedades psicosomáticas cuando el profesional no llega a detectarla. Eso pasa a menudo con las enfermedades raras o poco frecuentes. Y después a la larga se descubre que realmente ha sido una enfermedad y no una psicosomática. De ahí la habilidad que tiene que tener el psicoanalista, el psicólogo, para decir, mire, vamos a hacer al revés, vaya al médico y después vuelva acá. Y el licenciado Colodro está acostumbrado a esto. Mariano Favaloro, muy buenos días. Buenos días, Ana María. Bien, el tema me encanta, porque vos sabés que yo tengo una gran amiga que está atravesando por una arritmia cardíaca y vos sabés que yo no te pedí el tema, que vos lo dijiste solito y digo, me adivino el pensamiento. Te vino bien para la necesidad circunstancial. Exactamente. Bien, Mariano, contanos qué es una arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca. Tiene un participio inicial negativo que es la A, y ritmia es ritmo, o sea, la falta de ritmo. En este caso no es la falta de ritmo literalmente, sino que es la que no está en ritmo correcto, sería eso. Y arritmia, desde el punto de vista de la definición técnica, ¿qué quiere decir? Es, en el caso del corazón, que el ritmo cardíaco normal es el que está entre 60 latidos por minuto y 90 latidos por minuto en reposo. Y otra condición que ya la voy a explicar, no te sobresaltes, Ana María, es que tiene que tener ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir sinusal? Que ese ritmo está comandado por lo que es el marcapaso natural del corazón, que es una zona que comanda la frecuencia del ritmo justamente del corazón. Te hago una pregunta. ¿Es cierto que no se debe tomar
digamos, las pulsaciones con el dedo pulgar y por qué? En realidad se puede tomar con el dedo pulgar. El problema es si se sienten bien, si hay un buen ritmo, un buen impulso amplio y que se pueda sentir en la muñeca, en este caso, que es lo que vos te tocaste justamente. Lo que pasa que es más fácil de localizarla y de sentirla con los dos dedos, índice y mayor de la mano opuesta en el caso de que uno se lo quiera hacer el autoexamen. Es cierto, es cierto. Se puede tocar con cualquiera de los... Se siente más la pulsación, como bien lo dijiste, y con el pulgar me cuesta encontrarla. Cuesta más encontrarlo. Lo estoy haciendo, los que nos están viendo por internet, lo estoy haciendo y lo siento. El otro problema también es qué presión uno le pone a los dedos, porque si uno está con una presión normal y hay un poquito de tejido adiposo, aunque siempre hay muy poco acá en esta zona de la muñeca, uno de alguna manera colapsa la arteria y no siente el pulso. Tiene que ser muy suave hasta justamente sigamos con el tema. Sentir. Bien, entonces todo lo que está en reposo fuera de este ritmo se llama arritmia. Por lo tanto, las arritmias pueden ser lentas o bradicárdicas, eso quiere decir bradi, lento, o taquicárdicas, o sea que sean rápidas. Y de acuerdo a eso y al origen, porque se pueden originar en las cámaras que están por arriba de los ventrículos, que son los que hacen de bomba en el corazón, la bomba principal, y las cámaras accesorias que están por encima de los ventrículos, que es la que facilitan el llenado completo justamente de los ventrículos, que se llaman aurículas. Las aurículas tienen sus ritmos anormales propios y los ventrículos tienen los ritmos propios del ventrículo. Por eso se diferencia totalmente lo que es ritmo auricular de lo que es ritmo ventricular. ¿Por qué se produce una arritmia? La arritmia se produce por infinidad de causas. Hay arritmias de tipo congénito, hay por ejemplo bloqueos en el corazón congénito, son raros por suerte, pero existen, y obviamente obligan al tratamiento, inclusive a veces se llegará al tratamiento eléctrico, o sea, a suplir el ritmo propio que no tiene con alguna prótesis eléctrica, llámese marcapaso cardíaco. Y hay arritmias congénitas por alteraciones genéticas que generan alteraciones en el músculo cardíaco, en las células del marcapaso natural y otros que alteran lo que cada día se encuentra con más relación con los ritmos que aparecen anormales en los ventrículos, que es las alteraciones de los canales de sodio y potasio en la célula, que está relacionado con muchas alteraciones genéticas. Esos poros que tiene la membrana de la célula miocárdica, donde cada vez que hay un latido y una contracción de esa célula muscular, entra sodio y sale potasio, y en el momento de la relajación se produce el proceso inverso y se prepara la célula para otra nueva contracción. Bueno, la alteración de esos canales altera este equilibrio iónico, así se llaman el sodio y el potasio, y aparecen las arritmias, Bien, que llegan muchas veces a ser arritmias mortales. Una pregunta antes de ir a lo tremendo. Esto del sodio y el potasio, para ser bien entendido, ¿es por un problema genético o entendí mal? Sí, muchas veces en general se debe a un problema genético. Problema genético. ¿Este problema genético se podría llegar a solucionar o porque es genético no tiene solución? A ver, yo veo a dónde apunta tu pregunta. Hoy día la parte genética no la podemos solucionar y por lo tanto no tenemos tampoco ninguna droga que normalice el funcionamiento de los poros. O esto también se llama canalopatías. Donde este capítulo de canalopatías o los poros es muy, muy amplio. Por lo tanto, lo que hacemos es dar alguna medicación que trate de mejorar este desequilibrio. Y si esa medicación no logra su efecto para dominar esta arritmia, tenemos recursos eléctricos, que es
cuando se produce la arritmia, revertirla eléctricamente. Ahora bien, esto, si es genético, ¿es de nacimiento? Obviamente. Bien. A veces se No le manifiesta en la puede infancia y a ocurrir veces se una manifiesta en la persona- adultez. No le puede ocurrir a una persona a los 60 años. Tiene que aparecer antes. No, puede ser que le ocurra a los 60 años. Hay muchas alteraciones genéticas que uno no sabe por qué están, pero no se manifiestan hasta los 50 o 60 años. Por ejemplo, la gota. La gota es genética, pero ¿por qué la mayoría de los que tienen el gen de la gota? ¿El reuma gotoso te referís? La gota, la alteración del metabolismo. Estamos hablando del corazón. Vos Sí. ahora te estás refiriendo al reuma gotoso. Pero te estoy, no, claro, pero te estoy Correcto, para yo explicando. seguirte. Sí, sí. Bueno, Vamos. si lo querés llamar reuma gotoso, Y sí, porque el médico lo tiene llama manifestaciones así. articulares que está bien. El Antes se médico decía lo reuma dice. gotoso, sí, sí. Bueno, por Sí, eso. sí, sí, está Nada bien. que ver con el corazón en este Sí. momento. Bien. Y yo no, te es, quiero- y no es reuma tampoco. ¿Eh? No es reuma como lo conoce la gente, es otra cosa. Ah, perfecto. Reuma no es. Como lo trata un La reumatólogo. analogía de los síntomas hace muchos años hizo que el vulgo dijera reuma gotoso. Pero como lo trata un reumatólogo. No Sí. lo trata un cardiólogo. Sí, sí, ¿no? sí. Es un trastorno metabólico. Metabólico. Entonces, Bien. para completar Esperá que la yo quiero idea, seguir. ¿por qué se Sí. manifiesta a los 50 o 60 Sí. años y no se manifestó nunca en 50 años de vida? Exacto, exacto. Eso está bueno que la gente lo sepa. Pasa todo eso. Puede también. ser un estado de estrés muy grande, la muerte de alguien, Sí. ¿no? El metabolismo del organismo que va cambiando con los años y facilita que se manifieste a los 50 o 60 Bien, ahora años. bien, ¿existe una arritmia momentánea o benigna? Sí, hay arritmias que sean momentáneas y benignas y que pueden ser por trastornos emotivos, descarga de adrenalina que generan salvas de lo que se llama extrasístole, o sea, latidos cardíacos del corazón en los ventrículos que no deberían estar. Esos generalmente son reversibles y, vuelvo a repetir, dependen de una situación emocional que hace ciertas descargas de intercambiadores neuroendocrinos y producen esas salvas de latidos extraños en el corazón. Y por ejemplo, la persona que los está sufriendo, ¿no? Esta persona puede también tener como falta de aire, cansancio. Sí, puede ser, pero eso está más referido en general a las arritmias supraventriculares o auriculares, que quiere decir que eso está relacionado mucho más directamente con la fibrilación auricular, que es una patología relacionada con la alteración de las fibras del corazón, sobre todo en las aurículas, y que está relacionada también con la edad. Con la edad van cambiando el funcionamiento de las fibras, se van dilatando un poquito las aurículas y entonces aparece con facilidad, con relativa facilidad, esto que es la fibrilación auricular, que es la contracción totalmente anárquica de las fibras en la aurícula. Eso genera un ritmo muy rápido que hace que el ritmo de los ventrículos sea también en general rápido y también muy irregular. Perfecto. ¿Qué tenemos que agregar? Y al eso tema? es lo típico, son las personas que típicamente dicen, tengo palpitaciones, Exacto. siente algo raro en el pecho, Exacto. siente los latidos cardíacos que habitualmente no se sienten. Nadie tiene la Exacto. sensación de cómo anda el corazón. Sí. Entonces, en este caso sí se siente porque el corazón tiene latidos donde justamente por esta alteración del llenado de los ventrículos para hacer el bombeo, a veces se llenan bien y a veces no se llenan bien. Y cuando hay una pausa muy grande, digamos de milisegundos, muy grande para los tiempos del latido y latido, y el corazón se llena mucho, ese latido hace una expulsión de sangre muy grande y es cuando siente un latido raro y muy lleno el paciente y es la palpitación. Y esto pienso que a la paciente, a la persona que le está sucediendo, esto le produce angustia, le produce nervio y empeora el cuadro. Por suerte, diríamos, lo preocupa. Digo por suerte porque entonces en general concurre a la consulta. Y entonces se puede hacer el diagnóstico y el tratamiento.
muchos ritmos cardíacos anormales que no dan síntomas, digamos, no es una suerte no tener síntomas porque uno no concurre a la consulta, ¿no? Claro, lo que yo aclaré es esto, a ver si puede ser lo que yo te estoy diciendo, que la persona al sentirse con esas palpitaciones, el sonido cardíaco, eso la puede poner más nerviosa y empeora más el cuadro, ¿o no? Sí. La situación, no el cuadro. Sí, porque hay una descarga ¿no? de adrenalina sobre el coso y generalmente lo acelera más. Bien, más que claro. Mariano, muchísimas gracias. Vamos a un corte y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos con Hablemos de Salud, muy buena la exposición, después si quedó algo en el tintero como buena maestra, Mariano, lo vas a agregar. Y ya estamos con Eduardo Martela, precisamente con el doctor, para hablar acerca de las malas praxis, ¿no? Suceden anualmente una o dos malas praxis así muy rimbombantes, ¿no? Muy buenos días, Martela. Buen día, Ana María. ¿Por qué de pronto, no quiero ir a ningún caso particular, ¿no es cierto? Porque para eso está la ley y está los que se deben ocupar del tema. Lo que quiero saber es qué lleva a una persona a hacer no sé, un juicio por mala praxis a un profesional, a un anestesiólogo, a un endoscopista, a un cirujano, a un cirujano plástico. Bueno, sí. En realidad, como pequeña introducción, como es un tema francamente muy con lineamientos no muy precisos, lo que uno trata de estipular ante todo es de qué manera uno puede dar una respuesta basada en la ciencia, basada en la evidencia, y determinar si en un acto se produjeron uno o más errores o cuestiones que dieron un resultado disvalioso. La pregunta que vos me haces en relación a qué ha pasado en los últimos años estaría ligado a que hubo un incremento, diría, exponencial, no habiendo más de 50 juicios por la década del 70 a 800 en la del 80, pasando los 1000 hasta el 2000, y ahora estamos francamente en una incidencia de juicios críticos con relación a la praxis médica. En relación a esto te podría decir, y para no caer o aportar mayor confusión a quien pueda estar escuchando, que yo considero que el aumento de pleitos tiene condicionantes previos que están ligadas a las altas expectativas en el procedimiento, creyendo que todo se puede resolver y bien. Martela, no entendí algo. En la última década, ¿cuánto se estima en juicios de malas praxis? Supongo que debe andar... Se calcula que un médico cada 3 tiene 1 o 2 demandas judiciales. 1 cada 3. Así que más o menos estaríamos hablando de 37.000 demandas. 37.000 a el año 90, ¿cuánto dijiste? No pasaban las 1.000. Ajá. O muy poco o muy mucho. Bueno, pero ahí está, las épocas se van moviendo, como bien decía Heráclito, no nos bañamos 2 veces en el mismo río con la misma agua, y Totalmente. Esto es una incidencia propia del momento. Por eso yo había puntualizado estos temas como el hecho de que ya supuestamente la gente la persona ajena al hecho médico probablemente tenga el presupuesto de que todo lo puede resolver la medicina, porque así se muestra en última instancia. Hay grandes habladores que surgen,
por los medios y generan un esquema mediático de que todo está al alcance de la mano. Y realmente, para los que tenemos 40 años de desempeño con 30 en emergencias y hemos pasado por alguna que otra guerra, sabemos que realmente las cosas distan mucho entre lo que piensa el que está afuera y lo que sabemos los que están adentro. El otro tema... ¿Me permitís un segundito? Porque con vos se puede cortar y Sí, porque sí, me sí. encanta, viste, que podemos hablar de todo. Totalmente, sí. Vos nombraste a médicos mediáticos. Sí. Entonces, hay que explicarle a la gente que el médico mediático no siempre es el mejor médico. Que el que mucho habla y en todos los medios no quiere decir que sea el mejor profesional de la salud, para que no caigan en errores. Yo digo que los únicos que deberían hacer entrevistas médicas aparte son los periodistas médicos, que para eso estudiamos. Y hoy en día existe una nueva casta que se llama panelistas, que son ni una cosa ni la otra. A mí me encanta, o sea, hacer una mesa de amigas en un café y hablar de todos los temas, pero hay temas que estamos capacitadas y otros no, pero estamos en la mesa de un café sin una cámara. Entonces, antiguamente existía un ente que todos le temíamos, que no recuerdo ahora el nombre, que te cortaban el programa y te ponían y decían que era un régimen militar, te ponían una sanción por El decir calificador, sí. pavadas. Tenía otro nombre antes. ¿Vos, Mariano, que sos de mi época? Sí, había un personaje famoso que cortaba las películas. Sí, Tato. Tato era un... Ajá. claro, sí, Bueno, sí, se le temía. sí. Yo digo, Sí, sí. pero tenía un nombrecito Sí, que un antes de nombrecito, terminar el sí. programa yo me lo voy Ya a me acuerdo, era una recordar. sigla directamente. Exactamente. Sí. Entonces todos le temían. Pasamos de una punta, como hacemos la mayoría de los argentinos, a la otra totalmente opuesta, que cada uno puede decir, e incluso los médicos, y médicos razonables y médicos de trayectoria, y se le escapa, se le vuela un pajarito y dice una barrabasada y sigue insistiendo que eso es la verdad. ¿Está? Entonces, lo que planteamos es, en este momento, la idoneidad que el mediático no la tiene. Mira, yo no solamente creo lo que vos decís, sino que podría agregar cosas que después seguramente terminaría en alguna reyerta, porque tengo mucho para decir al respecto. Y precisamente estoy munido de la autoeficiencia, si bien es rimbombante la palabra, de haber sido asistencial mis 40 años de vida profesional. Y de haberme desempeñado en hospital público durante 30 años y haber sido médico de guardia, de urgencia y de área crítica. Entonces, el haber vivido todo este tipo de rigores me determina una característica que es saber tener el olfato cuando de repente se presenta algún ilustroso y trata de explicar por qué son tantos los chinos. Y en este punto el problema es que, tirado lo que él explica de una manera paupérrima a una población general, aparece la malinterpretación. Cada vez que se toca un tema médico en una pantalla de televisión, quienes tenemos la posibilidad de haber ejercido la profesión, sabemos que se tocan en forma aberrante el caso, inclusive sin la seriedad. Entonces, ¿a quién le queda la palabra? Le queda al abogado, al letrado. ¿Y qué dice el abogado? Los abogados generalmente no trabajan con pacientes, trabajan con clientes. Y el cliente es algo que a uno lo beneficia, al paciente, al médico no lo beneficia, sino que el médico actúa sobre el paciente para tratar de corregir o favorecer una cuestión en salud que todavía se está interpretando. De hecho, por ejemplo, cuando la definición de salud la tomamos de la OMS habla del estado general de beneficio entre el experto psíquico y físico, pero no define realmente qué es salud, porque para definir salud hay que meterse en el campo de lo científico, y lo científico no es de fácil tratamiento. Entonces, en este punto te hacía este decálogo, donde te hablaba de que todos piensan que entrando en un hospital está la salvación. El otro tema, los pacientes recurren al Internet, se aumenta el tema de información, pero esa información sin filtro termina en el desatino.
Después se le dio, cosa que me parece bien, toda una cuestión de derechos que es muy puntual y muy buena para los pacientes, pero esa igualdad de trato conlleva a que de repente todo el paciente no sepa de qué se está tratando, porque las escalas de valores de los pacientes a veces difieren antropológicamente, étnicamente, y después tenemos que generalmente, por la doctrina del consentimiento informado, ningún médico le va a decir al paciente que se va a sacar o va a tener una intervención, mire que también se puede morir. Nadie se lo va a decir. Y eso puede pasar. O sea que, por otro lado, también tenemos... No existen intervenciones fáciles. No, porque no es lo mismo que presagiar el futuro. Digamos, es hacer futurología. Cuando uno aplica el pensamiento científico fáctico al hecho, se va a dar cuenta que para establecer una ley tiene que tener una hipótesis, comprobarla, repetirla, y en eso tendríamos que quizás buscar el argumento cuando de repente vemos un resultado malo y actuamos por un esquema reduccionista, decir, yo entré bien, que también lo dicen o se suponen los jueces en esta línea, yo entré bien al hospital y salí enfermo. Ahora, el proceso, que es lo que se viene estudiando desde el 90 en civilizaciones un poco más educadas que nuestra sociedad, el proceso ya dejó o abolió la causa-efecto y la personalización del problema, y los que empezaron con esto desde el punto de vista de seguridad industrial o de procesos de navegación, los pilotos, los aviones, todos tienen lo que se conoce como algoritmo, que es el sistema de funcionamiento. Y acá lo que nos está pasando realmente en salud, que las autoridades todavía no han delineado ese margen en el cual los procedimientos tienen que estar acreditados y asegurados por una entidad que los regule. Entonces, así pasa que frente a determinados cuadros los médicos tienen opiniones y también entran en esta confusión. Cuando el resultado es malo, vale la historia clínica, vale quién era el médico, se personaliza. Cuando no pasó nada y salió todo bien, la historia clínica no vale de nada. Ahora también, en cuanto al médico e información al paciente, no ponemos todos en la misma bolsa porque no todos los curas son buenos o no todos los curas son malos, ¿es cierto? Bien. Yo creo que por la comercialización de la medicina actual, las obras sociales, etcétera, se está teniendo una, digamos, atención al paciente cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque si en una obra social o en un hospital para poder comer el médico tiene que atender 100 pacientes por día, evidentemente no puede tener más de 7 minutos la consulta, que es lo que dan en las obras sociales. Si en 7 minutos alguien puede hacer una ficha, preguntarle por antecedentes familiares, revisarlo, medicarlo y mandarle estudios, yo creo que tiene que ser la mujer, si es una mujer, la Mujer Maravilla o Batman. Entonces, yo pienso que la comercialización de la medicina nos está mandando por un camino borrascoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿a qué iba yo con toda esta pelolata? Si nosotros tomamos un médico que está 1 hora 20 con un paciente porque va con un diagnóstico difícil, ese médico con 1 hora 20 puede llegar a una conclusión, pero el de 7 minutos lo manda al psicólogo si no encuentra el porqué. Entonces, es un camino que me parece que es sin retorno. Y antiguamente todas las manchas eran lunares y hoy todos los lunares son cánceres para cubrirse. Entonces, crea en el paciente y en la familia un estado de angustia y desesperación que después le dice, amigo, no es nada. En realidad, la adaptación de las profesiones a la época y los cambios que se están viendo son extremadamente rápidos, no dan tiempo a acomodarse en el mismo cambio, pero digamos que hay un lineamiento de pensamiento que sí se puede tener y se puede llevar adelante. Lo que pasa es que hay que tratar de instalarlo, pero socialmente, para instalar un pensamiento que tenga coherencia con un estado de pensamiento fáctico, en el cual las cosas pueden pasar independientemente de que alguna vez no sea así,
por una cuestión estadística uno tiene que llevar adelante una voz que sea controladora de hechos que tienen que repercuten en la población. Todos sabemos que si un país es bien educado se solucionan muchos problemas que nosotros como sociedad tenemos. Todos sabemos que si las cosas son claras, a veces determinadas cuestiones como salud y educación florecen genuinamente. Ahora, si aparecen, como vos decís, estos temas que están ligados a la capitalización extrema del acto médico, y probablemente tendremos desavenencias muy grandes. Yo en este caso, lo único que puedo aportar, y sin herir a ninguna susceptibilidad extra, es que la medicina como ciencia fáctica tiene cuestiones que no pueden ser resueltas y que no todo mal resultado deviene de un mal accionar médico. En este punto es donde me parece que hago el aporte más sintético a lo que vos gratuitamente, gracias, me hiciste el favor de invitarme, o te lo agradezco, y le digo a quien escucha que, bueno, que sepa ver entre realmente que para poder hablar de un acto médico mal realizado, no solamente tiene que hablar un médico que sepa, sino el especialista de ese acto médico, para saber si realmente la situación entra en lo que se puede llamar impericia, imprudencia o mala praxis, o incumplimiento de los deberes de funcionario, que sería la culpa médica a la cual nos remitimos cuando aparece el tema de litigiosidad. Marcelo, hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos porque es muy interesante todo lo que estás hablando. Adelante. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad.
soy Ana María, paciente de fiebre mediterránea familiar, enfermedad genética. Se transmite de generación en generación y es una enfermedad autoinflamatoria. Quiere decir que el organismo no controla la inflamación. Entonces se van, digamos, resintiendo diferentes órganos del cuerpo y vamos teniendo dolores. Y no todos los pacientes tenemos los mismos dolores. De ahí que es una enfermedad poco frecuente y de difícil diagnóstico. De pronto, difícil es el diagnóstico porque está subdiagnosticada. Entonces queremos visibilizar esta enfermedad. Fiebre mediterránea familiar. Por favor, divúlguenlo. Y ahora el doctor Antonio Catalán Pelet va a dar algunos síntomas. Adelante, Antonio. Y continuamos con Hablemos de Salud. Si estuvieron escuchando qué es la fiebre mediterránea familiar, por favor difúndanlo. Los necesitamos. Bien, continuamos con el doctor Eduardo Martela. El tema más que interesante, ¿no es cierto? Eduardo, ¿cuándo podemos decir, bueno, existe la culpa médica? Sí, en realidad, sucintamente, a través del Código Civil o Penal se han establecido, por definición, que culpa es cuando se produce un mal resultado sin haberlo querido hacer, ¿no es cierto? A diferencia del dolo, que es cuando la acción se produce con la planificación del acto, o sea que se sabe que eso iba a ser mal y se lo llevó adelante. Entonces aparece una diferenciación muy grande. En el caso de la culpa médica, los supuestos que se han dado es encaratular las cuestiones que produjeron el acto disvalioso en impericia, cuando no se tuvo el conocimiento suficiente para realizar el acto, que eso habrá que probarlo en el elemento judicial, en la imprudencia, cuando se actuó por demás o sin los reparos propios del acto médico, y la negligencia, cuando se dejó la suerte del proceso librada al azar. Y por último, esto está explicado sucintamente para no ocuparte toda la mañana, y por último es el incumplimiento de las cuestiones de funcionario público que a cualquier médico le competen, que es la relación que tiene el médico con todo ese efecto ligado a lo social que está en lo administrativo, en la conclusión de papeles, en llevar la historia clínica bien hecha, en ser responsable y anunciar los actos que hace y los cumplimientos de todo este tipo de deberes que hacen al deber médico en sí, ¿no? Uh-huh. Yo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, me inspiré. ¿Vos recordás la época? El programa tiene 29 años y bueno, el principio del programa, 30 años atrás, donde todas las culpas de una operación recaían en el anestesiólogo. Sí. Bueno, una alergia, se pasó, que todavía la gente tiene miedo a la anestesia porque dice, ay, a ver si me dan de más y no me despierto más. Concretamente la situación es esta. Primero, eso viene de una falencia típica del siglo XIX, que tiene que ver mucho con el principio del pensamiento científico modernizado para actuar en medicina, con fisiólogos de la Fuste de Bernard y compañía. En un momento se pensó en la teoría causa-efecto. O sea, si uno sabía que alguien estaba tuberculoso, era indefectiblemente cierto pensar que era el bacilo de Koch y no otra cosa. Eso llevó a una conclusión reduccionista. Y ese reduccionismo simplificó el tema del accionar. Hoy en día, con esta complejidad que vos decís, evidentemente, por eso traigo a esta nueva manera de pensar, el tema médico es un proceso, como el de volar. Entonces, si uno va a subir a un avión de línea, se supone que a través de ese avión hubo mecánicos, administrativos, gente preparada para decir que el avión era idóneo, meteorólogos, un montón de cosas. Entonces, a último momento, el piloto actúa en la acción del vuelo, pero hay una serie de estructuras que son parte del proceso, que son las que tienen que estar definitivamente bien y controladas. En este momento, y lo denuncio en tu programa, nuestro país está débilmente
débilmente instruido para este tipo de cosas. Nos hemos decaído en esas alertas en el cual el proceso es monitorizado. Entonces cualquier acto, y no voy a tirar nada que sea reciente, puede estar munido de un desastre porque el proceso en su momento estuvo viciado, dominado, o no se controlaron algunas cosas. A ver si yo lo puedo lograr entender. Por ejemplo, uno se va a hacer una colonoscopía. Cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Bien. Ese aparato tiene que ser monitoreado antes. Se supone que hay un estándar de preparación para quien maneje el aparato que tiene que saber las condiciones en las que está operando. Generalmente los desastres no son en forma espontánea. A nosotros no se nos derrumba este edificio en este momento, y lo digo desafiando a los dioses del Olimpo, porque hubo una estructura pensada por ingenieros y catalogados albañiles, o lo que hicieron, que pusieron las cosas en su lugar. Entonces, evidentemente, si esto se fuera a derrumbar, probablemente hubiera una grieta antes, o hubiera algo que se ha movido, o hubiera algún desplazamiento. Siempre hay pequeñas alertas. En esto trabajan las sociedades científicamente evolucionadas, en encontrar esas alertas tempranas y corregir el rumbo. Cuando fue, y pongo siempre como teoría este ejemplo, cuando fue el tema del Titanic, no fue el iceberg, sino que fueron aproximadamente cientos de condicionantes que hicieron que el accidente fuera de esa y no de otra manera. Y cualquiera de esas incidencias, si hubiesen sido tenidas en cuenta, el accidente no se produce, salvo que algún fatalista invoque al destino o a fuerzas extrañas del mal o alguna cuestión subjetiva que no viene al caso. Que es uno en 1.000.000 de casos. Que mucho Digo más, yo, ¿no? Pero que mucho más. Pero no obstante eso, esa línea, o quienes vieron o vivieron ese acto accidental, fenómeno, tuvieron la cabeza en ese momento como para corregir cosas. Y a partir de ahí salió la señal de alarma, el alerta de 24 horas para los radiooperadores, el tema de tener que detenerse si había un problema en la ruta adelante. O sea, se hicieron lineamientos para mejorar el estándar. Y yendo a tu pregunta, ¿qué pasó con la anestesia? Que en este momento la anestesia es de las menos que tienen involucramiento o están involucradas en cuestiones de tipo litigiosa, porque los estándares de formación de la asociación, inclusive con robótica actualmente, hacen que quien se reciba de ahí conozca el manejo de los casos y tenga la percepción de saber cómo actúa cada cosa que hace y cuál es la repercusión en el paciente. Cosa que hace 20, 30 años atrás había varios improvisados, ¿no? Tenés 30 segundos para redondear el tema. Nada, el hecho de que tenemos que crecer como sociedad, tener más aliado al pensamiento científico, adoptarnos a normas éticas y confortar el tema de creer que los procesos deben ser permanentemente supervisados a los efectos de no caer en cuestiones simplistas o en el reduccionismo de me fue mal, la culpa es de esto, ¿no? Genial, admiro tu claridad y todo lo que aprendí. ¿Vamos a hacer un corte? El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Viste a la señora Ana María, City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Y continuamos con Hablemos de Salud, estamos con otro gran profesional, Gastón Colodro, licenciado, psicólogo y psicoanalista. El tema va a dar que hablar como siempre. Muy buenas tardes, Colodro. Buenas tardes a todos, gracias. La agradecida, digo, siempre soy yo porque el programa no sería nada sin los profesionales. ¿Qué pasa con esa
esa locura de decir, bueno, no encontramos el diagnóstico, esto es psicosomático. Sí. ¿Existe eso? Sí, existe. De hecho es muy habitual. Incluso, bueno, ahora se usa mucho también el hecho de que una persona por ahí hace una hipertensión y dicen, bueno, esto es un pico de estrés, es por el estrés, es por diversas cosas. Pero se usa mucho también el término de la psicosomática. En la sociedad está muy instalado. Lo que tiene de especial esta disciplina que estudia lo que compromete al cuerpo y al psiquismo es que en el trastorno psicosomático hay una cuestión del afecto que está en juego. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un afecto, un padecimiento emocional que no está puesto, o sea, no está representado adecuadamente, entonces esto desemboca en una enfermedad en el cuerpo, muchas veces. Esto es muy común, incluso hay todo un abanico de enfermedades catalogadas como psicosomáticas y otras que no se pensaban de esa manera y hoy por hoy también tiene mucha influencia el aspecto emocional en el desarrollo de esas enfermedades. Uh-huh. Pues sabés que me diste un pie muy grande, que yo siempre lo aprovecho y en todos los programas, como para llegar a los profesionales de la salud y decir, cuidado, cuando de pronto uno ve síntomas comunes, como una diabetes, como fiebre, como una hipertensión arterial, y creo que está en estudio, al menos está en el pensamiento de un grupo grande de profesionales, el pensar que la fiebre no es una causa de una enfermedad, sino que puede ser una enfermedad en sí. Sí. Que la presión arterial de pronto no es un síntoma, sino que puede ser el resultado de una enfermedad que produce la presión arterial, que puede llegar al paciente a la muerte, y hablo con conocimiento de causa, porque, bueno, la mayoría sabe que mi familia, materna y paterna, aunque resulte increíble, descubierto ahora hace muy poquito, murió de presión arterial. Uh-huh. Y era que se habían olvidado la pastillita o que se ponían nerviosa, y la presión arterial era el síntoma de una enfermedad llamada fiebre mediterránea familiar. Mi padre a los 56 años falleció, aparentemente mi abuelo y mi bisabuelo de lo mismo, porque no se tienen registros de tantos años. Sí. Entonces yo digo a los señores profesionales que piensen en las enfermedades raras o poco frecuentes, y la fiebre mediterránea familiar, todos piensan el paciente tiene fiebre. No, según la mutación el paciente tiene presión arterial y no fiebre. Claro. Ahora bien, ¿cómo dilucida un psicólogo si el paciente, mandado por un profesional, la enfermedad es psicosomática? Sí, qué buena pregunta. Bueno, en principio justamente se hacen todos estos estudios y un seguimiento, el médico lo hace y después determina que tiene que ir a un psicólogo porque hay una cuestión emocional, porque por lo general el cuadro se repite. Lo curioso de la enfermedad psicosomática muchas veces es que tiene como una coherencia cronológica. El cuadro aparece o la enfermedad se manifiesta en un determinado momento. Ahí nosotros detectamos que se trata de algo psicosomático y no tan, podemos decir, metabólico, genético. Es como que no lo descartamos, obviamente, porque es una totalidad del cuerpo y el psiquismo, pero hay determinados síntomas o determinadas enfermedades que aparecen en un determinado momento. Por ejemplo, ahora que el doctor hablaba justamente de las cuestiones cardíacas, me acordaba de un colega me había contado acerca de una paciente que había sufrido la pérdida del padre en un momento. El padre había muerto de una falla cardíaca. Entonces, cuando se cumple el año de la pérdida del padre, esta mujer hace un infarto. Está bien, uno puede pensar, bueno, es algo que hereditario, bueno, en definitiva, pero en esa fecha, en ese mismo día, hace un infarto. Entonces, esto da para pensar, ¿no? ¿Por qué tiene esta temporalidad la manifestación de la enfermedad? Y ahí nosotros es como que empezamos a trabajar, en realidad lo hacemos, para que se ponga el afecto, eso que no está del todo resuelto, empieza a tener un grado representacional para que el paciente lo pueda elaborar y el cuadro
no se repita, ¿no? O vaya disminuyendo. Gastón, vamos a pasarlo siempre por los ejemplos conocidos. Y, por ejemplo, yo recuerdo que durante muchísimos años, cuando yo presentaba una erisipela en la pierna del fines del mes de diciembre y hasta el 6 de enero, yo decía, igualito a mi papá, ¿no? Claro. Porque esos cuadros de la niñez no te lo olvidas más, porque se sufría mucho, y más tantos años atrás. Entonces me decían, la erisipela no es una enfermedad genética. Sí. ¿Está? Entonces, bueno, había que conformarse con eso. Y había que conformarse con, y bueno, algo con el padre habrá tenido, ¿no es cierto? Y le quedó en el subconsciente. Sí. Porque nosotros pasamos vamos de un extremo, como bien lo dije hoy con Martela o con Favaloro, de un extremo al otro. O es todo físico o es todo psicosomático, perdón. Sí. ¿Tá? ¿Por qué no buscamos un término medio? Sí. Bueno, el término medio en estos casos justamente sería esa palabra psicosomática, donde está comprometido la totalidad del ser humano, digamos, lo psíquico y lo somático, lo corporal y lo emocional. Eso es como que ahí se trabaja mucho, porque obviamente el cuerpo también tiene sus funcionamientos y sus complejidades, y no todo se remite a lo emocional, pero muchas veces en enfermedades que quizás también resultan muy graves, está comprometido el tema emocional. El tema emocional es muy importante. La elaboración de determinados conflictos es muy importante para que a veces facilitan o no el desarrollo de una enfermedad. La diabetes, por ejemplo, puede durar años en no manifestarse, sin embargo, hay un acontecimiento que la despierta, como la hipertensión o como otro tipo de enfermedad. Es una enfermedad poco frecuente también. Uno puede tener esa cuestión genética heredada de sus familiares, pero en un determinado momento aparece. Nosotros nos preguntamos por qué aparece ahí. Y ahora que están muy de moda las colitis, ¿no? Colitis ulcerosas, y que no hay medicamento que puedan pararlas, y problemas, digamos, intestinales, ¿no? Que también tienen algo que ver la psiquis. Sí. Bueno, de hecho, lo que vos mencionás, la colitis ulcerosa, junto con el asma, la dermatitis atópica, esas son enfermedades propiamente psicosomáticas que, bueno, nosotros cuando estudiamos las enfermedades psicosomáticas nos presentan como lo troncal de la psicosomática son estas enfermedades que se manifiestan muchas veces en la infancia, ¿no? Y después no se vuelven a repetir muchas veces, por una cuestión de, bueno, elaborativa, que quizás el paciente, la persona, lo hace a lo largo de su vida, no necesariamente va a un psicólogo, pero muchas veces cuando hay una sintomatología grave, sí, bueno, es importante acudir a un psicólogo, ¿no es cierto? Y con lo otro también se dice que existen 3 cerebros, el que conocemos, el del corazón y el de los intestinos. Sí. Entonces, el hecho es que generalmente es lo que más ataca, ¿no? Sí. La mente, corazón e intestinos. Hay que cuidar la mente. Claro, sí, la mente, incluso en situaciones, hay algo que nosotros escuchamos muy frecuentemente, que es decir, bueno, estoy nervioso, me duele el estómago. Eso es algo que es producido por una cuestión de ansiógena, de nervios, de un montón de cosas, y bueno, y se produce una manifestación somática. Y eso es algo con lo que todos convivimos. Cada siempre. uno sabe lo que puede hacer. Claro. Y te preguntan los pacientes, por favor, licenciado, ¿cuánto va a durar mi tratamiento? Sí, me lo han preguntado muchas veces. Sí, eso es en realidad porque justamente estamos en una cuestión de, también como mencionaba el doctor, de esta rapidez de la información, de todo. Entonces el paciente también se quiere curar rápido, ¿no? Es como que quiere alivianar su padecimiento rápidamente, y a veces eso lleva todo un proceso que de hecho muchas veces nosotros tampoco sabemos cuánto puede llegar a durar, porque son los tiempos subjetivos de cada persona. Entonces es como que, bueno, tiene que tener un espacio para la elaboración y la tramitación de distintas cuestiones. Hoy todo es la publicidad, y hay algunas chantadas que dicen en 3 sesiones resuelva su problema. Sí, hay muchísimo. ¿No es cierto? Sí. Ojalá, sería un pensamiento mágico. Sí, bueno, hay colegas, o sea, que también hay profesionales que hacen un combo el otro día yo miraba en las redes sociales, psicoterapia, tarot,
ese tipo de cosas, ¿no? Que es como que engloban un montón de cuestiones que nada tienen que ver con Tarot y carta natal. carta natal, las runas, bueno, un montón de cosas que se mezclan. Yo lo vi, Sí, vi. sí. Y gente que de pronto, supongo que la carta natal es buena, que el tarot a alguna enfermedad psicosomática le viene muy bien, ¿no? Sí, sí. Las cartas me dijeron tal cosa y capaz que el médico se lo dijo 1.000.000 de veces y no le hace caso. Claro. Pero bueno, la mente humana tiene muchos recovecos. Lo bueno es asistir a ser atendido por un profesional idóneo, ¿no? Sí, totalmente. Redondeamos en 30 segundos porque llegamos al final del programa. No, bueno, esto recalcando un poco lo que vos mencionabas de esto de asistir a un profesional idóneo. Muchas veces los pacientes tratan de resolverlo todo rápido y aliviarse. Obviamente a nadie le gusta sufrir ni tener ningún padecimiento. Pero bueno, es importante siempre también el trabajo entre el paciente y el analista, ¿no? Esto del paciente brinda su tiempo para conocerse a sí mismo, que es lo más importante, y bueno, el analista también pone de su espacio como para que el paciente desarrolle todas estas herramientas para la tramitación. Excelente profesional y excelente charla. Muchísimas gracias, Gracias. Colodro. Siempre estás con el broche de oro. Bien, muchísimas gracias, doctor Mariano Favaloro, doctor Martela. Desde ya, bueno, Martela, te voy a invitar para la televisión también, igual Colodro y Favaloro. Con respecto a la audiencia, recuerden, espero, ¿no?, que le hayamos sido útiles. Y los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios